La embarazada que creo que es una de las causas por la cual decidí hacer tocoginecología, pero la embarazada en sí le tiene, aquel que no conoce cómo es el manejo, aquel que no la conoce a la embarazada, le tiene terror. O sea, aquellos que no estamos todo el día o que no sabemos lo que es el manejo de la embarazada, ya sea que va a una guardia común o una guardia general, pero llega la embarazada y no, atende la voz, llámame a alguna de obstetricia que no sé qué. Bien, siempre genera miedo y además todos tenemos alguna embarazada conocida o a todos nos ha pasado o hasta nosotros mismos hemos estado embarazadas. Entonces es importante estos espacios para que un poco le perdamos el miedo a la embarazada. Bien, los estados hipertensivos del embarazo. Los objetivos en general de lo que es la clase es que ustedes hoy se vayan conociendo lo que son los diferentes estados hipertensivos del embarazo, identificar los factores de riesgo, reconocer signos y síntomas clave más allá de que no estén en una guardia de obstetricia, describir complicaciones, que eso es un poco lo que ustedes van a saber, van a decir, se puede complicar con esto, llamo a obstetricia para esto, y explicar cuál sería el manejo inicial y el tratamiento. Tiene dos momentos la charla, espero que sean cortas las dos. Un momento como general, en donde vamos a ver qué es la generalidad y después nos vamos a adentrar en lo que es la complicación o situaciones graves que también nos puede llegar a pasar en la guardia. La enfermedad hipertensiva es una de las complicaciones médicas más frecuentes del embarazo. O sea, así como venimos viendo que la hipertensión es muy común en general y en la población, en la embarazada también lo es. Y en la embarazada cada vez es más. ¿Bien? Lo importante de conocer sobre la hipertensión es que es una causa muy importante de morbimortalidad tanto materna como fetal. Estamos hablando del binomio madre-hijo, ¿bien? Entonces, es muy importante que no solo es una causa materna, sino la morbilidad con la que queda la paciente o aquel recién nacido que de una mujer hipertensa, ¿bien? Vamos a hacer un poco también, para que sea un poco interactivo, casos clínicos en donde ustedes, estando en una guardia general, les puede pasar. Acá tenemos a Marta, de 32 años, que tiene 2 cesáreas anteriores. Cuando ella ingresa, dice que esas 2 cesáreas anteriores fueron por registros hipertensivos, que toma medicación antes de embarazarse y que actualmente está cursando un embarazo de 15 semanas y llega con un registro de 160/90. Habíamos visto que la hipertensión eran registros mayores a 140/90. En el caso de la embarazada son 2 tomas con una diferencia de mínimo tiempo. ¿Bien? 2 tomas bien hechas que ya lo vamos a ver también. En este caso, esta embarazada es una hipertensa crónica. ¿Bien? O sea, las hipertensas crónicas, ¿se pueden embarazar? Sí. ¿Y lo podemos tener? Sí. ¿Bien? Otro caso clínico. Llega Julia a la consulta, tiene 28 años, es su primer embarazo, no tiene antecedentes de hipertensión y llega a la guardia, que esto es muy común, llega a la guardia porque le acaban de tomar un registro de 150/90. Si solamente tenemos que no tiene antecedentes previos y solamente es la hipertensión, por lo que consulta, acuérdense que se toma 2 veces, que es importante tener en doble registro. Esta paciente es una hipertensa gestacional hasta este momento. ¿Bien? Pero podemos ir viendo que después puede ir modificándose. Otro caso clínico, y cada vez se va poniendo peor. Janet tiene 16 años, también es primigesta, cursa un embarazo de 27 semanas, ingresa a la guardia con un registro de hipertensión de 180/110. Acá salen corriendo desde la guardia a buscar una obstetra como sea. Bien. Cuando yo la veo, la paciente llega con edemas en miembros inferiores, me trae un laboratorio así en la mano que le habían dicho, anda a mostrarlo ya. En ese laboratorio me dice que tenía una proteinuria de 24 horas de 500 miligramos. Ya vamos a ver que eso se trata de una preeclampsia. ¿Bien? Registros de proteinuria en 24 horas de más de 300 miligramos es preeclampsia, asociadas a la hipertensión.
Y acá es algo que nos puede tranquilamente suceder, para lo que tenemos que estar preparados, para lo que tenemos que tener conocimiento y no asustarnos. Eso puede pasar en la guardia. Eso que acaban de ver es una eclampsia. Es una complicación severa de la hipertensión en el embarazo. Bien. Otro caso clínico, pasamos de ahí, no tiene sonido, pero el sonido es todavía más, te pone la piel de gallina. Digamos. Mujer de 29 años con dolor en epigastrio intenso, con 160, 120, que al solicitar el laboratorio tiene las enzimas hepáticas elevadas, tiene una baja de las plaquetas y cursa un embarazo de 33 semanas. Eso es un síndrome de Hell. Ya vamos a otra de las complicaciones. Bien. Para resumirles, esta es la clasificación de hipertensión en el embarazo, en donde vamos a tener hipertensión gestacional, recuerden, un único registro de hipertensión sin nada más agregado. La preeclampsia, acuerden que es la hipertensión más la proteinuria de 24 horas mayor de 300 miligramos. La hipertensión crónica, que es aquella paciente que ya viene previo al embarazo con hipertensión o que le detecto registros hipertensivos antes de las 20 semanas. Esa paciente es hipertensa crónica. Bien, porque en realidad la preeclampsia es una enfermedad del embarazo que aparece después de las 20 semanas. ¿Sí? La preeclampsia sobreimpuesta, que es aquella paciente que tiene hipertensión crónica, pero que yo le hago la proteinuria y la proteinuria me viene elevada, entonces esa paciente asociada a su hipertensión de base tiene una preeclampsia agregada. La eclampsia y el síndrome de Hell. Factores de riesgo. Los factores de riesgo para que tengamos estas situaciones puede ser que sea su primer embarazo o que sea la multiparidad. Bien. Las edades maternas, en donde cada vez por ahí ahora un poco más controlado el embarazo adolescente, pero las edades maternas extremas también son un factor de riesgo, o sea, aquellas menores de 20 años y aquellas mayores de 40 años. La obesidad, antecedentes familiares y algunas comorbilidades que pueden tener las pacientes. Entonces, para resumirles, la madre primeriza, enfermedades previas, un embarazo múltiple, una preeclampsia previa, el antecedente de haber tenido embarazos previos con preeclampsia o que tengan familiares como madres o hermanas con preeclampsias severas o preeclampsias previas. La obesidad y la insuficiencia renal. ¿Cómo debo tomar la presión? Que esto es una de las cosas más importantes, considerando que no siempre la paciente, como es en el caso de nuestro hospital, llega directamente por la guardia de ginecología. Llega a una guardia general, como puede pasar en cualquier centro de salud o en cualquier CAPS, en donde de repente yo después la tengo que derivar. ¿Cómo debo tomar de manera adecuada la presión? La paciente tiene que estar sentada, como cualquier... cuando tomo la presión en cualquier paciente, no es que viene corriendo, le tomo la presión, no, tiene que estar sentada previamente, 5 a 10 minutos, estar tranquila, la pongo en posición, la siento, no hablarle durante la medición, el brazalete con el brazo bien desnudo, ¿no? Por ahí la paciente se sube el buzo, ahora que viene recontrabrigada, se sube el buzo y es toda una cosa así, no, que no cruce las piernas, que las piernas estén apoyadas en el piso, que apoye la espalda donde esté, ¿sí? Que vacíe la vejiga previamente, ¿bien? Y así tomo la presión. Esa es la manera adecuada, no acostada, ¿bien? No cuando la paciente recién está llegando y una locura viene corriendo porque pierde el turno, entonces le tomo la presión y nos pasa un montón de veces que la paciente llega a la guardia con registro hipertensivo, pero porque fue tomado en esas condiciones. Además, también cosas, si a nosotros nos tomamos acá, que acabamos de tomar un café y más de uno va a tener la presión alta, pero no tiene nada que ver, ¿bien? Entonces, ¿qué otras cosas voy a ver aparte de tomarle la presión a la paciente? Tomo la presión, si tengo la posibilidad hago un análisis de orina que es súper rápido, con una muestra pequeña de orina y las tiras reactivas voy a poder saber si esa paciente tiene proteínas en la orina.
La hinchazón, que por ahí es uno de, no, la mandan a la guardia, no, porque la paciente estaba re hinchada. Le toma la presión está bien, pero sí es importante tenerlo como pautas de alarma, ¿sí? Y el aumento de peso en realidad tiene que ver con que si yo la pesé ayer y hoy de repente tiene mucho más peso que el de ayer y probablemente se traten de edemas. La hoja de ruta, ¿cómo debería ser esa paciente? Primero, hacer la predicción del riesgo y de las complicaciones del embarazo, el reconocimiento precoz, la categorización del riesgo. Nosotros acabamos de ver que hay distintos tipos de hipertensión. El tratamiento farmacológico para esa hipertensión, la decisión de finalización o no, el manejo posparto y la información a la familia de la importancia de la recategorización, porque hay que tener en cuenta que una cosa es la hipertensa crónica y otra es la hipertensa del embarazo, en donde puede quedar hipertensa posterior o puede que no, que solamente haya sido algo del embarazo. Entonces, nosotros tenemos que evaluar severidad en la paciente. La paciente embarazada con registros hipertensivos mayores a 140/90 y evalúo los síntomas y los signos de severidad que lo acabamos de ver. ¿Presenta algún criterio de severidad? Tiene la presión mayor a 160/10, tiene las plaquetas bajas, tiene alteración en el laboratorio, tiene signos y síntomas de daño de órgano blanco, que también lo acabamos de ver y que también le pasa a la paciente embarazada. Bien, una eclampsia es un daño de órgano blanco. Bien, entonces yo ahí las divido en dos. ¿Se trata de una preeclampsia leve? ¿Se trata de una hipertensión gestacional solamente? ¿Es un manejo ambulatorio? ¿O en realidad estoy frente a un posible caso de una preeclampsia severa y una eclampsia? Entonces los manejos son completamente diferentes. Criterios de internación, ¿cuándo voy a internar a esa paciente? Si yo tengo registros mayores a 160/110, la presencia de síntomas neurológicos, la preeclampsia, la hipertensión crónica asociada a preeclampsia sobreimpuesta, si yo recién la estoy diagnosticando, no significa que ya viene la paciente y la voy a tener ahí internada hasta que se finalice el embarazo, sí la voy a controlar y son embarazos de alto riesgo. Bien. La hipertensión gestacional con una diastólica mayor a 99, alteraciones específicas en el laboratorio, que por ahí esto es más específico de la obstetricia o de la guardia de obstétrica. ¿Y cuáles son las complicaciones, más allá de que hemos visto algunas? Es alteraciones a nivel fetal, parto prematuro, desprendimiento de placenta y síndrome de HELLP. Bien, ahora vamos a ver lo que es lo más severo y cómo yo debería tratar una paciente más severa como la que hemos visto en el video. Bien. Nuestros grandes temores son este tipo de complicaciones y asociadas a esto vienen más complicaciones todavía. Pero estas dos situaciones son realmente graves. De hecho, si ustedes por ahí se preguntan si nosotros en este hospital hemos tenido casos, sí. Si tenemos derivaciones de este tipo de pacientes, sí. Nuestro hospital está en crecimiento y nuestro hospital en muy poco tiempo ha crecido un montón. Entonces, estas pacientes, cuando yo llegué, que no hace tanto, hace 4 o 5 años, más o menos, no habían visto nunca pacientes de esta severidad o de estas complicaciones, o eran más esporádicas. Bien, ahora no. Ahora es moneda corriente, es prácticamente de todas las semanas. Y pacientes muy, muy graves sí hemos tenido, asociado a este crecimiento del hospital, probablemente también las manejemos nosotros ya estas pacientes, ¿bien? Y nos pase de tener que manejarlas. Entonces es importante que tengamos estos espacios para conocer esto y saber cómo deberíamos manejarnos. Bien, bueno. La preeclampsia severa, lo acabamos de ver, es la hipertensión mayor a 160/110 con daño de órgano blanco, que puede ser proteinuria, trombocitopenia, insuficiencia hepática, renal o neurológica. Y la eclampsia es la presencia de convulsiones, como vimos en el video. La paciente puede llegar y de repente empezar a convulsar en la guardia o que venga convulsando. Bien.
Y las convulsiones son tónico-clónicas generalizadas, no atribuibles a otra causa. Por lo general no llega sola, llega con un familiar que dice, pero no sé qué pasó. Ella tiene convulsión habitualmente. No sé qué pasó, de la nada comenzó a convulsar. Nosotros al verla, al hacer el examen físico, obviamente tratamos la situación, pero al ver rápidamente vamos a ver que tiene edemas en la cara, en los miembros inferiores, tomamos la presión y ahí vamos a decir, puede ser una eclampsia esto. Complicaciones de la preeclampsia severa, neurológicas. Podemos tener la eclampsia, edema cerebral, ACV y ceguera cortical transitoria. Acá yo les cuento un caso una vez. Acá cuando yo al principio inicié, nosotros íbamos a quirófano, volvíamos y veíamos qué era lo que había en la sala. Ahora ya no estoy en la guardia, pero ya somos dos, ya tenemos otro manejo de lo que es la guardia en general. Pero en ese momento, imagínate, ibas a una cirugía, volvías y ¿qué pasa? ¿Qué hay acá? Y me acuerdo claramente de una paciente. Y dice, no, en la cama 1 hay una paciente con hipertensión, pero está con 190, 110, pero ahí está, le he dejado el costadito izquierdo, me dice el obstetra. Entonces me voy a verla y le digo que bueno, que cómo estaba, que cómo se llamaba, y hay una serie de signos que se llaman signos de eclampsismo que uno le va a preguntar o que los tiene que identificar en la paciente. Si la paciente tiene, ¿cuáles son esos signos de eclampsismo que son como signos previos a que una paciente te pueda llegar a convulsar? Uno es la cefalea, otro que la paciente te diga, no, veo como lucecitas, que son los ecotomas. Bien, está bien que en el interrogatorio no hay que guiarlo, pero la paciente muchas veces te lo dice. No, yo veo lucecitas. Otra de las cosas que nosotros, aparte de tomarle la presión, revisamos los reflejos, vemos cómo está en cuanto a su nivel neurológico, pero en este caso esta paciente yo le pregunto y me dice, no veo nada. ¿Qué? No veo nada, veo todo oscuro, me dice. ¿Pero vos sos ciega? Es lo primero que yo le preguntaba, ¿pero vos sos ciega? No, recién no veo nada, me dice. La paciente me estaba por convulsar. Bien, entonces eso es sumamente importante. Nosotros tomamos la presión y hacemos esta serie de preguntas que son los signos de eclampsismo y decimos, esta sí es la que yo tengo que llamar rápido a la guardia. Bien, pero le perdemos el miedo. Bien. Cardiovasculares, que puede ser una crisis hipertensiva sostenida, insuficiencias cardíacas, edema agudo de pulmón. También la hipertensa puede hacer edema agudo de pulmón. Imagínense que yo a esta hipertensa, que en realidad su fisiopatología de la hipertensión es diferente en el sentido de que tiene que ver con la placenta. Esa placenta genera cambios a nivel vascular. Esos cambios a nivel vascular me genera el disparo de eliminación de proteínas, por eso me aparece el edema, pero yo a esta paciente que ya esté edematizada, le pongo fisiológico a goteo libre. No, me la voy a llevar a hacerme un edema agudo de pulmón. Bien, la fisiopatología me habla de que eso no le va a mejorar su presión. Bien. A nivel renal, la paciente puede estar en oliguria o anuria, puede tener síndrome hemolítico también. A nivel hematológico puede tener un síndrome de HELP. El HELP es una sigla que habla de hemólisis, elevación de las transaminasas y trombocitopenia. Puede tener coagulación intravascular diseminada. Y a nivel hepático, que son nuestros grandes miedos, es que la paciente nos haga un hematoma hepático. Bien, la paciente que me hace un hematoma hepático, entre un 50 y un 80%, si no es más, mueren. Bien, entonces son situaciones gravísimas. Y a nivel de la parte obstétrica me puede hacer un desprendimiento de placenta, hemorragia posparto y hasta la muerte fetal. Bien, ni hablar de la muerte materna, y si nosotros como institución o como provincia tenemos una muerte materna, ni les cuento lo que significa, cómo se mueve la provincia ante eso. Bien. El tratamiento en general de este tipo de hipertensión, no la leve, sino la grave, la severa,
es más bien el manejo debería ser en terapia intensiva. Por eso nosotros tenemos por ahora que derivamos las pacientes, pero como yo les dije, y haciendo un poco de futurología, en breve estas pacientes van a quedar para nosotros, ¿bien? ¿Por qué? Porque nuestro hospital está creciendo y cada vez vamos a necesitar de que nuestro sistema pueda dar respuesta a esto. Entonces, controlo la presión, evito la hipertensión brusca. Acá también vale lo mismo, porque la hipertensión brusca lo que me va a generar, así como en el hipertenso me podía generar una ACV, en este me va a generar una hipoperfusión y complicación fetal. Entonces yo no me sirve de nada que yo baje de manera brusca la presión si no estoy considerando que adentro tiene un feto que no tiene problema de hipertensión, está en un medio hostil, pero no tiene problema de hipertensión el feto. ¿Bien? Entonces acá tengo que tener en cuenta eso, que no solamente estoy tratando a la mujer, sino tengo que ver la parte fetal. ¿Bien? Los fármacos de elección son el labetalol y la nifedipina, son situaciones de verdad graves, son endovenosos y la nifedipina la hacemos vía oral. Ya cuando llegamos a nifedipina es porque no tenemos otra opción y la paciente está muy hipertensa, no podemos bajar la presión. Ustedes imagínense que en situaciones graves podemos llegar a darle cada 20 minutos una nifedipina con dosis máximas hasta 50 miligramos. ¿Bien? ¿Y qué es lo que yo tengo que monitorizar en esta paciente? Sobre todo la presión media, la presión horaria y hacerle un electro continuo. No solo de la paciente, sino también fetal. ¿Cómo prevengo a esa paciente que yo les conté recién que me decía estoy ciega? Pero la paciente no era ciega y era un signo de eclampsismo. Entonces, o que de repente dice, no, veo como mosquitas volando. Cuando nosotros también pasamos, como hace rato, un montón de horas sin comer nada y empezamos a ver mosquitas volando, pero no estábamos embarazadas. Bien, ¿cómo prevengo el tema de la eclampsia en la embarazada? Es a través del sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio hay que tener mucho cuidado en la utilización, pero es sumamente nuestro aliado y es sumamente importante en esta paciente y se maneja con bomba. Allá cuando yo vine, que de verdad no hace mucho, pero que sí tuvimos estas situaciones graves, empezamos a ver el manejo de la bomba, cómo teníamos que manejarla a la paciente, de qué manera era la forma correcta, prepararlo al personal para el uso de la bomba. Bien, entonces se hace una dosis de carga, que eso se pasa en 15 a 20 minutos y muchas veces con esa dosis de carga ya la podemos derivar, pero acuérdense que en breve ya no la vamos a derivar más, va a quedar acá. Después se sostiene con una dosis de mantenimiento que dura alrededor de 24 horas y que se hace con bomba. ¿Qué tengo que controlar con el sulfato de magnesio? Que no es bueno, la dejo ahí a la paciente con su bomba, con una medicación que es sumamente importante, pero que los efectos secundarios que me puede generar si se dispara cómo estoy dando esa medicación son muy graves. La paciente me puede hacer un paro. Bien, entonces yo tengo que saber que no la estoy intoxicando, que en vez de nosotros acá tratamos siempre de hacer un bien. Bien, entonces tengo que controlar los reflejos, tengo que controlar la frecuencia respiratoria, tengo que controlar la diuresis. Cuando colocamos el sulfato de magnesio, automáticamente también ponemos una sonda porque tenemos que controlar cómo lo está eliminando ese sulfato, que lo elimina a través de la orina. Si esa paciente está anúrica o está en oliguria, y tengo que controlar el sulfato porque la voy a intoxicar. Bien. ¿Cuál es el antídoto para si tengo esa situación? También les cuento, porque parece que yo tenía todas las situaciones cuando estaba en la guardia. Tengo otra paciente joven de 18, 19 años, me empieza de la nada a hacer un edema agudo de pulmón, lo llamo al anestesista, salimos corriendo. Imagínense que en ese momento estaba lo que ahora es la neo que está ahí en obstetricia, eso era como un aislado, así que hace tiempo ya. Cuando lo llamo al anestesista, estábamos los dos, veíamos que cada vez empeoraba la paciente estaba en ortopnea. Llamo al 107, que el problema por ahí de las derivaciones es que no te responden, que no llega la ambulancia, vos estás desesperado, no sabés qué más hacer
y situaciones así, en donde llamo al 107, por favor, necesito una asistida. Llega la asistida y llega un compañero, pobre digo yo, compañero que era traumatólogo. Y le digo, esta paciente va con sulfato de magnesio. ¿Y qué tengo que ver? No, vos fíjate que la paciente no te haga un paro. ¿Qué? Me dice, nos puede pasar. Bien, entonces, y tenía una hora, voy a decir, bueno, una hora no es nada hasta San Miguel, no, tenía una hora. Entonces es sumamente importante saber y conocer la medicación que le estamos dando a la paciente, qué cosas pueden pasar y explicarle a nuestros compañeros para que no les pase nada. Bien, tiene un antídoto que es el gluconato de calcio al 10%, si hay toxicidad, lo que hacemos es 10 mililitros endovenoso lento. Esto es cómo se administra, la dosis de carga, la dosis de mantenimiento. Se utiliza solución fisiológica y también se hace doble vía. ¿Cómo sería? Ahí por ahí había gente de UCO, había gente de la Guardia Mayor y un poco para que también los chicos de obstetricia sepan cómo se maneja esta paciente una vez que ingresa y que le decimos, no, esta paciente es severa, tiene que ir a una terapia. Bien. El reposo es relativo. La dieta tiene que ser normoproteica, normosódica y normocalórica. Bien, lo primero que ustedes van a escuchar, no, sin sodio, sin esto, sin aquello, no, tiene que ser normal. Control de la presión horaria o cada 4 a 6 horas, todo va a depender de la paciente. Para beneficio de ustedes, excepto la edad, porque la edad gestacional marca por ahí criterio, la mayoría de estas pacientes en realidad llegan puérperas a los servicios de terapia. La mayoría, no todas. Bien, ¿qué significa puérpera? Que estas situaciones que son tan graves nos llevan a finalizar los embarazos. Pero hay situaciones en donde se pueden sostener a pesar de la gravedad, no una eclampsia, por ejemplo, no, la eclampsia estabilizamos y la paciente se finaliza ese embarazo. Recuerden que la eclampsia va a aparecer después de las 20 semanas, entonces por lo general puede ser un pretérmino, pero ya tiene viabilidad. Bien, entonces ante esa situación tenemos que saber esto. La diuresis horaria, se coloca sonda Foley, el balance hídrico cada 24 horas, el control del peso diario, control de la sintomatología materna y los reflejos para ver el tema de la utilización de la medicación. Como les digo, probablemente hacemos dosis de carga, se finaliza la paciente y después pasa puérpera a un servicio de terapia. Bien, y entonces estas son las cosas que tenemos que controlar. Ya puérpera decir, bueno, ya no está embarazada. Entonces el manejo es de la paciente, que tiene determinadas características, porque está puérpera, porque tiene todavía efecto de las hormonas del embarazo y muchas de las complicaciones tienen que ver con eso, pero las primeras 24 o 48 horas de esta paciente son cruciales. ¿Bien? No, listo, nos quedamos tranquilos, ya está embarazada. No. O sea, todavía corre riesgo la vida. Si bien el embarazo en sí es lo que le generó este estado y al interrumpir el embarazo mejoramos parte del cuadro, pero después tenemos que seguir con la paciente. ¿Bien? El laboratorio completo, un laboratorio seriado, la proteinuria que se hace en aquella vez cuando la paciente ingresa, que ya tenemos el diagnóstico, de repente podemos hacer con una tira reactiva, si estamos, pero una paciente que llega con una situación severa es una paciente que ya más o menos tenemos esta información. Valoración del bienestar fetal. Esto es sumamente importante que nosotros que trabajemos en equipo, ¿sí? Que esto sea interdisciplinario, no solo hablando de enfermería, de los cardiólogos, de la parte obstétrica, sino también de la salud mental de estas pacientes, que son cuando uno se embaraza, allá al principio del embarazo, obviamente que hay todo tipo de situaciones o de casos, pero la mayoría de las veces el embarazo está asociado con algo alegre, bien, con algo que empezamos con todo el entusiasmo, la mayoría de las veces, aunque hay situaciones que no, pero nadie piensa que porque te embaraces corres riesgo la vida, y sin embargo les tengo que decir, después de los pocos años que tengo en la carrera, o muchos,
que el embarazo es una situación crucial para la mujer y que pone en riesgo la vida. Bien. Auscultación de los latidos fetales en caso de que sea una paciente que no tiene indicación de finalización y está en la terapia, entonces tenemos que seguir controlando su embarazo. La monitorización de los latidos y de lo que para nosotros llamamos el monitoreo fetal, el tratamiento hipertensivo y la maduración pulmonar si hace falta. Esto es qué deberíamos tener como kit de emergencia. Bien, nosotros si estamos en una guardia general nos vamos y decimos, che, pero tenemos esto, tenemos la emergencia obstétrica, porque puede ser, no sé si ahora cambió que no tenemos conexión entre el servicio de obstetricia y la guardia y hasta que uno viene corriendo y ya tenemos que ir haciendo algo. Bien. Cualquier cosita después les paso igual. Esto es un poco de lo mismo, que cuáles son los criterios de severidad, la emergencia hipertensiva, el edema pulmonar, la disnea, los signos de insuficiencia cardíaca, arritmia, si la paciente está hipóxica, si tiene un estado mental alterado, una coagulación intravascular diseminada, el síndrome de Hell o la eclampsia. Posparto, que esto hemos dicho, puede ser que nosotros la tengamos en la terapia, la paciente. Control de la presión diario, sobre todo las primeras 72 horas, son cruciales en este tipo de pacientes. Bien. Continuar con los hipertensivos si sigue hipertensa, reevaluación de la parte renal y hepática, suspender el sulfato de magnesio a las 24 horas, pero eso también es relativo, si bien se hace 24 horas para terminar con la dosis de mantenimiento, pero va a ser relativo de acuerdo a la respuesta de la paciente. Si la paciente puérpera me sigue convulsando, y tenemos que seguir con el sulfato de magnesio. Bien. Evaluación neurológica poseclampsia, derivación a nefrología si hace falta, y asesoramiento sobre todo para la anticoncepción de esta paciente. Explicarle que si está con nosotros, si está hablando, acaba de pasar por un umbral muy importante, ha salvado su vida. Bien. Entonces, como conclusión, los trastornos hipertensivos pueden ser variados, pueden causar complicaciones severas que pongan en riesgo la vida. Toda preeclampsia severa debe manejarse en un centro de alta complejidad. El sulfato de magnesio no es un anticonvulsivante convencional, sino que es un antiepiléptico exclusivo de la eclampsia. Bien. Y la eclampsia puede ocurrir hasta 6 semanas posparto. Entonces es sumamente importante mantenerla en control a esta paciente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda? Todos se van a ir para no embarazarse ahora, ¿verdad?